La planeación y evaluación de desarrollo municipal de Vicente Anaya Cadena, narrado con locuendo. Los diversos significados de la planificación. La mayor parte de los autores consideran la planificación como un intento inteligentemente organizado para elegir las mejores alternativas disponibles tendientes a realizar metas específicas. Esto representa 1. Aplicación racional del conocimiento al proceso de adoptar decisiones que sirvan de base a la acción humana. La planificación puede usarse para varios propósitos, desde la preparación y ejecución de programas para poner a los hombres en la luna o en el espacio sideral, hasta la administración de una empresa, una ciudad, una región o una nación. Para planificar económicamente no se necesita tener un propósito moral. Solamente se requiere ser prudente en el uso de los recursos escasos. Planificar económicamente es planificar de tal modo que los escasos medios a nuestra disposición nos rindan la máxima satisfacción. A pesar de la gran variedad de formas que puede asumir, toda planificación tiene ciertos atributos. Estos atributos pueden ser descubiertos en clases tan diversas de planificación como la planificación de tiempo de guerra y la de reconstrucción en la posguerra, la planificación urbana y rural, la de ocupación plena, y la planificación anticíclica, así como en la planificación del desarrollo. Planificación urbana y rural. La necesidad de un sistema más organizado de planificación metropolitana también ha llegado a ser evidente en las naciones en desarrollo a medida que la emigración rural a las zonas urbanas ha continuado en todos los continentes, en las naciones socialistas y en las capitalistas por igual. En las zonas urbanas tropicales y subtropicales, el aglomeramiento de la población, la baja capacidad de percibir ingresos, la mala nutrición y la insalubridad crean ya serios problemas económicos y sociales. Planificación anticíclica. La planificación económica es primordialmente anticíclica o tiende a propiciar el desarrollo. La planificación anticíclica está generalmente limitada a los países industrialmente avanzados, que cuentan con fuertes sectores privados y mercados bien desarrollados. El principal objetivo de la planificación anticíclica es lograr, dentro de la estructura económica y social existente y de los límites prescritos por la necesidad de conservar la estabilidad económica, un nivel de demanda efectiva que permita la máxima utilización de las reservas de capital, la mano de obra y otros recursos. Planificación del desarrollo. Superficialmente, la planificación del desarrollo puede parecerse a la planificación anticíclica. Esto se debe en gran parte a que ambas buscan por lo general aumentar la ocupación y el ingreso, pero existen diferencias básicas entre las dos. La planificación anticíclica procura lograr la ocupación plena de los recursos, así como el progreso social y económico por medio de las instituciones existentes, porque en los países más avanzados, donde tal planificación es generalmente practicada, estas instituciones funcionan con aceptable. La planificación del desarrollo busca demoler obstáculos estructurales, y esto a menudo incluye la forma como operan los mercados, que impiden el crecimiento. La planificación del desarrollo, por tanto, va mucho más lejos que la planificación anticíclica. Planificación regional. La planificación del desarrollo puede tener también un ámbito regional. Las regiones pueden ser políticas o económicas. Una región política es una zona geográfica designada como una unidad administrativa gubernamental de una nación o de una dependencia territorial. Una combinación de una o más naciones o dependencias territoriales, o una combinación de una o más naciones con uno o más territorios dependientes. Una región económica es una zona con problemas económicos y sociales comunes, inducida por condiciones naturales o de otra clase, como la cuenca de un río, o una zona sin adecuado abastecimiento de agua para la agricultura. En uno u otro caso, la planificación del desarrollo regional puede ser subnacional o multinacional. Las planificaciones de tiempo de guerra, la urbana, la rural y la anticíclica tienen elementos en común con la planificación del desarrollo, y todas ellas han contribuido a esta última de diversas maneras mediante sus experiencias. Una definición sintética de las metas primordiales de la planificación del desarrollo es: cambio más crecimiento.
Para el objeto de este estudio, se consideran como naciones dedicadas a la planificación del desarrollo, aquellas cuyos gobiernos realizan un intento consciente y continuo para aumentar el ritmo del progreso económico y social, alteraban los arreglos institucionales considerados como obstáculos para lograr este objetivo. La planificación del desarrollo incluye a la planificación regional, subnacional y multinacional. La planificación regional subnacional puede significar el planificar para una región, planificar para una serie de regiones, abarcando a un país entero, o la distribución de proyectos para asegurar la mejor localización posible de la industria y reducir los desequilibrios económicos entre las diversas regiones de una nación. Expansión de la planificación del desarrollo. La planificación del desarrollo nacional se ha extendido ahora a través del mundo, tanto a las más avanzadas como en las naciones menos desarrolladas. La expansión económica, sin precedentes en Europa, durante los años de la posguerra, ha hecho que los gobiernos de las naciones menos avanzadas se preocupen profundamente del problema de elevar los niveles de vida en sus respectivos países. Correcta o incorrectamente, la creencia general en los países en desarrollo es que la planificación nacional ha contribuido grandemente a la prosperidad de Europa. Esta creencia está respaldada por el creciente acento sobre la planificación dentro del mercado común europeo, y por la adopción de la planificación del desarrollo por casi todos los países europeos. Planes de desarrollo. En muchas ocasiones, la preparación de un plan de desarrollo parece considerarse como el paso final, en vez de la inicial, del proceso planificador. Así como es más importante el proceso planificador que la preparación de un plan, el proceso planificador mismo no depende de la existencia de un plan de desarrollo. Hay quienes confunden a ambos. Pero la historia muestra que es posible que una nación tenga un plan sin realizar intento real alguno de planificar, y que existen algunas otras que planifican sin la existencia de un plan formulado en el papel. Datos básicos para planificar. La planificación depende de la existencia de hechos cualitativos y cuantitativos, acerca de los recursos y de la actividad económica y social. Todas las naciones necesitan informaciones sobre los recursos básicos para planificar de modo eficiente, pero la clase de información estadística requerida, así como sus detalles, dependen del tipo de la planificación. La utilidad de los datos disponibles depende de su precisión, cobertura, forma y oportunidad. La planificación en la mayoría de las naciones menos desarrolladas afronta la severa desventaja de la carencia de datos precisos en suficiente cantidad. En tanto que algunas naciones carecen de datos, otras, en virtud de la falta de coordinación, producen dos o más series de datos similares. Existe la necesidad de coordinar las actividades estadísticas de muchas naciones, no solo para eliminar las duplicaciones, sino también para mejorar la comparabilidad y una corriente más fluida de información dentro de los gobiernos. Una nación que busca mejorar sus estadísticas de planificación debe establecer prioridades. Los servicios estadísticos son generalmente rudimentarios, descuidados y carecen de fondos adecuados. La relación entre el plan y el presupuesto. Como los presupuestos anuales son los principales elementos por los cuales los gobiernos autorizan y controlan la mayor parte de sus erogaciones, el mayor número de los desembolsos consignados en la porción del sector público de un plan de desarrollo debe estar incorporado a estos presupuestos, si el plan ha de ser realizado. Un presupuesto de un gobierno es, por tanto, un elemento clave para convertir un plan de desarrollo en un programa de acción. Donde la relación entre un plan y un presupuesto es muy estrecha, el presupuesto es, dentro de lo posible, la réplica financiera del plan del sector público. Para desempeñar tal papel adecuadamente, el presupuesto debe disponer no solamente las erogaciones de capital planificadas, sino también las erogaciones actuales afines, al igual que los ingresos del gobierno y otros recursos financieros interiores que, en combinación con los recursos financieros foráneos disponibles, sufraguen los desembolsos requeridos. El presupuesto de un gobierno es la clave elemental para dar efecto al plan del desarrollo. El vínculo ideal de conexión entre un plan de mediano plazo y un presupuesto anual es un plan anual.
Un plan anual generalmente tiene un ámbito más amplio que un presupuesto administrativo convencional. El presupuesto administrativo nacional convencional en uso común en la mayor parte de las naciones normalmente no incluye todas las transacciones del sector público. La utilidad de un presupuesto a menudo se ve debilitada por la excesiva destinación de los ingresos por concepto de impuestos u otras percepciones hacia propósitos específicos. Los obstáculos administrativos. Los sistemas administrativos del gobierno en casi todas las naciones menos desarrolladas con economías mixtas son anacrónicos. Las naciones que recientemente han alcanzado su independencia tienen maquinarias administrativas que están suficientemente adaptadas para realizar funciones policíacas, judiciales y de recaudación de rentas del gobierno, pero no son eficaces en la realización de las funciones requeridas por las sociedades en desarrollo dinámico. Un intento organizado para planificar el desarrollo de una nación introduce nuevas y poco familiares tareas empresariales y administrativas a escalas sin precedentes. Pocas naciones pueden hacer frente a ciertos problemas administrativos que la planificación del desarrollo trae consigo. La influencia política en el enrolamiento y las promociones, en el exceso de personal a bajos niveles y la escasez del mismo a niveles superiores, la mala utilización del personal capacitado y los sueldos bajos, son factores determinantes de importancia de la baja moral, la incompetencia, la pereza y el desperdicio. La toma de decisiones y los controles de los bastos centralizados algunas veces son defendidos como necesarios para la coordinación de las actividades del desarrollo. Pero los hechos revelando que la coordinación, el sentido de guía administrativa unificada, está generalmente ausente. Esto fomenta el favoritismo, el soborno y otros abusos. Además de las objeciones éticas contra la corrupción, esto aumenta el costo del desarrollo, porque parece inducir a la selección de las peores en vez de las mejores opciones entre las alternativas del desarrollo. Es necesario reconocer que cada nación debe adaptar sus propias instituciones a los propósitos del desarrollo, en vez de cambiarlas por un nuevo conjunto que sea ajeno a su propia tradición. Debe también entenderse que ejecutar esto requiere tiempo. Los planificadores deben ir más allá que anunciar las deficiencias administrativas que impiden el desarrollo, recomendando que sean corregidas. Deben considerar como una parte de sus tareas el ayudar a establecer sistemas administrativos que puedan realizar los planes del desarrollo. La estructuración de los planes. La planificación ha hecho mucho por ayudar a promover el crecimiento en las naciones menos desarrolladas, pero ha habido más fracasos que éxitos en la ejecución de los planes de desarrollo. Los factores que causan los problemas, grandemente variables, solo son parcialmente controlables dentro de una nación. Pero, por lo general, la mayor parte de los problemas que surgen son atribuibles a una planificación deficiente. Los fracasos pueden tener como origen metas indebidamente ambiciosas, malos controles financieros, generalizado fracaso de los gobiernos para mantener la disciplina inherente a sus planes, esfuerzos deficientes para coordinar las políticas económicas y financieras según lo requieren los planes, carencia de criterio y de procedimiento generales para elegir los proyectos y los programas de acuerdo con los objetivos del plan y quizás, la razón más común del caso, la inadecuada selección y preparación de los proyectos. Las demoras administrativas y de procedimiento también constituyen una de las razones más importantes por la que los planes no se cumplen. Si los tres elementos básicos que intervienen en el proceso planificador, potencial económico, capacidad administrativa y voluntad política de desarrollo, se toman en cuenta en la formulación del plan, las metas del mismo deben quedar en concordancia con la capacidad real de una nación para cristalizar sus potencialidades económicas. En el sector público, esto puede realizarse en forma óptima si se forma y mantiene una existencia de proyectos bien preparados, de los cuales se pueden tomar los que se necesiten. La planificación requiere periódica evaluación del progreso del plan. La evaluación del plan depende de informes precisos, completos y oportunos de las organizaciones operativas, pero prácticamente nunca se cuenta con ellos en la mayor parte de los proyectos y los programas en proceso de ejecución. ¿Por qué planear? La disputa entre la planeación y el laissez-faire no es una disputa entre el orden y la anarquía en la vida económica.
Todos los pensadores políticos serios, incluso los filósofos del laissez-faire, parten de la proposición de que la producción y la distribución deben controlarse para ponerlas al servicio de fines sociales. El punto de discusión es qué parte de este control puede ser invisible y qué parte debe ser visible. El primero, aplaudido por los protagonistas del laissez-faire, es aquel que ejerce el mercado. Elíptico, favorecido por los planeadores, en el organizado por el Estado. El control ejercido por el mercado no es menos mal y vigoroso por ser invisible. En una economía libre la producción está controlada por la demanda. Los capitalistas no pueden producir lo que les guste. El interés propio los lleva a producir lo que pueden vender, y esto está determinado tanto por lo que el público demanda como por la cantidad que de ello requiere. De esta forma, la producción con fines de lucro se transforma mediante la acción de la mano invisible, en producción con fines de uso. De igual manera es controlada la distribución del ingreso. El socialismo y el Estado. El socialismo en particular, contrariamente a la creencia popular, no está comprometido ni por su historia, ni por su filosofía a la glorificación del Estado, ni a la ampliación de sus funciones. Por el contrario, el socialismo aparece enlatado con el liberalismo y con el anarquismo, con su énfasis sobre la libertad individual, y en oposición a la ampliación del Estado. La economía de mercado. La economía de mercado tiende a dirigir la producción y la distribución en el interés público. La cuestión es si la planeación no podría ser lo mejor, ser como una alternativa o como un complemento. El caso contra el laissez-faire es mucho más formidable que todo esto. Se apoya en las siguientes consideraciones. Primera. Bajo el sistema de laissez-faire el ingreso no está distribuido equitativamente. La segunda debilidad es correlativa. El mecanismo del mercado no humaniza la relación de salarios. Esto nos lleva al tercer defecto de la economía de mercado, su inestabilidad. En cuarto lugar, el manejo de los cambios exteriores a través del mercado es igualmente inadecuado. En quinto lugar, la economía de mercado es ineficaz para hacer frente a cambios de primera magnitud. La planeación por compulsión. La planeación por compulsión absoluta es tan imposible como el laissez-faire absoluto. Para comenzar, no puede aplicarse al consumo. El gobierno sabe mejor que el ciudadano cómo ha de gastar sus ingresos en ciertas áreas. Todos admitimos esto, pero estas áreas son limitadas. En general, el ciudadano exige libertad para decidir en qué consumir, libertad para gastar su dinero como le plazca. Se repudia el racionamiento, excepto en estado de emergencia, y lo mismo el pago de salarios en especie. Por tanto, tiene que haber dinero y un mercado de consumo. Esta es una limitación rigurosa a la planeación, porque significa que los resultados de ella son puestos a prueba en el mercado de consumo. Las inversiones. El principal estímulo a la planeación en los estados modernos es el deseo de alcanzar un nivel de inversiones mucho más alto que el que es probable en una sociedad no planeada. Las inversiones deben ser igualadas por los ahorros, sean estos voluntarios interiores, extranjeros, inflacionarios o gubernamentales. El ahorro interno rara vez ha sido suficiente para financiar el total de las inversiones interiores, excepto en los países más ricos y aun estos, por ejemplo, el Reino Unido y los Estados Unidos, fueron prestatarios en sus principios. La nacionalización. La nacionalización de la industria no es esencial para la planeación. Un gobierno puede hacer casi todo lo que necesita, por medio del control de la industria, sin recurrir a la nacionalización. Cuando nacionalizamos una industria y la convertimos en un monopolio, necesitamos construir una maquinaria de control tan grande como la requieren los monopolios privados. Planeación en los países atrasados. La planeación es al mismo tiempo mucho más necesaria y mucho más difícil de ejecutar en los países atrasados que en los avanzados. En primer lugar, la planeación exige un gobierno fuerte, competente y honesto. Ha de ser lo bastante fuerte para ser. Debe tener una burocracia competente, con el personal entrenado, capaz de comprender los grandes problemas que están en la balanza, y de actuar con rapidez y razonablemente. Y debe estar libre de todo reproche de corrupción. Ahora bien, un gobierno fuerte, competente y honesto es justamente lo que ningún país atrasado posee, y a falta de tal gobierno es preferible a menudo que los gobiernos sean partidarios del laissez-faire a que traten de planear.
En los países atrasados los gobiernos tienen por lo confín mucho que hacer para cumplir unas funciones elementales del gobierno, antes de ocuparse de los asuntos más discutidos. Son muchos los que atacan la planeación en lenguaje furibundo y que parecen estar defendiendo de manera implícita el laissez-faire, libre mercado, pero al examinar con más cuidado sus libros, siempre se encuentran pasajes en que tal una inferencia se desvanece. La verdad es que ahora todos somos planificadores. Esto no quiere decir que creemos en todas las formas de planeación o en la planeación central absoluta. El laissez-faire puede ser absoluto o puede ser modificado por la acción del Estado en muchos puntos decisivos. De modo análogo, la planeación puede ser absoluta o estar combinada en una economía de mercado en varios grados. En realidad, la cuestión modular en la discusión de la planeación no es si debe haber planeación, sino en qué forma debe adoptarse y, en particular, si el Estado debe intervenir a través del mecanismo de los precios o por encima de él. Planeación. Al tratar el aspecto de la planeación, supone diferenciar las dos corrientes básicas que han desarrollado este concepto. Una, la de los estudiosos que la consideran como una forma de funcionamiento de cierto tipo de sociedades. Para estos teóricos, entre los que destaca Charles Bethlehem, la planeación, a diferencia de la planificación, solamente puede llevarse a cabo en ciertas estructuras económicas, políticas y sociales, concretamente, en las sociedades socialistas o en vías de socialización. Su argumento fundamental es el de que, en otro tipo de sociedades, es decir, en aquellas donde existe una economía de mercado, las decisiones finales y las actividades tienden siempre al beneficio individual o de una élite, y no al beneficio de la sociedad en su conjunto. Por otro lado, se conoce la concepción de planeación, o programación, generalmente emplean ambos términos en forma indistinta, como una técnica, cuyo objetivo central es la racionalidad. Para esta corriente, la planeación es su esencia, la racionalidad se puede dar a cualquier nivel organizacional, incluso individual, el hombre, la familia, el comercio, la empresa, la sociedad, etc. tiene la posibilidad de planear. Se observan las diferentes concepciones de la planeación ubicándose en dos tesis polares. La planeación como categoría histórica, en tanto que se constituye como el mecanismo rector de la economía en los sistemas económicos y sociopolíticos cuya característica mundial es la extinción de la propiedad privada de los medios de producción y, en consecuencia, de las leyes de mercado capitalista. Y, la planeación como un instrumento de política económica fundamentalmente técnico, que es factible de utilizarse en economías de mercado, con el propósito de orientar, coordinar y sistematizar la actividad estatal y de inducir acciones en los agentes económicos privados, en vistas a programar el desarrollo económico y social. En torno a estas dos concepciones diametralmente opuestas han surgido algunas otras corrientes. La planeación indicativa, término con el que se quiere denotar que las prioridades de acción señaladas por un plan son de carácter obligatorio para el sector gubernamental y de carácter indicativo para el sector privado. Importancia de la planeación en América Latina. Se ha considerado como elemento fundamental a la planeación para superar la condición de subdesarrollo en los países de América Latina, después de la Segunda Guerra Mundial. Por ello se ha llegado a definir la planeación como la actividad que tiene por fin determinar los objetivos coherentes al desarrollo socioeconómico y las prioridades con que deben atenderse, como la técnica que engloba estos objetivos, que los coordina armónicamente y que asigna los recursos necesarios para alcanzarlos. Causas principales por las cuales surge la planeación en América Latina. 1. Reconocimiento de la planeación como técnica y conductora de la racionalización de las actividades estatales desarrolladas. 2. Se pensaba que, si se lograba un plan nacional, este podría indicar a las industrias, tanto nacionales como extranjeras, hacia dónde quería ir el país. 3. Conciencia creciente acerca de que el ritmo de expansión económica de América Latina es insuficiente para atender las necesidades de una población en crecimiento acelerado. 4. La ineficiencia de los programas y proyectos elaborados para mejorar las condiciones de vida de los grupos mayoritarios de la población latinoamericana. Estos programas habían fracasado, en parte por su carácter parcial y falta de coordinación entre los mismos. 5. La necesidad inaplazable de un desarrollo. 6. La necesidad de una mejor distribución de la riqueza.
Esto se lograría solo a través de cambios estructurales profundos. 7. Reconocimiento de que la planeación puede ser un instrumento para orientar el proceso de reformas estructurales e institucionales, en la medida en que busca la cristalización de los objetivos coherentes al desarrollo. 8. La creciente complejidad de las funciones y responsabilidades entregadas al sector público, es decir, la creciente importancia del gobierno como promotor del desarrollo. Para cumplir eficiente y eficazmente con este papel, el gobierno debe coordinar y racionalizar sus actividades. 9. El avance de la integración económica latinoamericana que exigía programas de inversión y de política económica en general. 10. El reconocimiento de la importancia que la planeación había tenido en el desarrollo de los países socialistas, y en la reconstrucción y expansión de posguerra de países capitalistas como Francia, Italia, Japón y los Países Bajos. 1. El condicionamiento de los créditos internacionales, a partir de la Carta de Punta del Este, 1961, a la formulación de planes generales de desarrollo. G. Todos estos sucesos hicieron que la planeación en América Latina se concibiera como un instrumento para superar el subdesarrollo, es decir, como un instrumento para el cambio. Las posibilidades reales de la planeación para el desarrollo suponen no perder de vista que ésta actúa dentro de un marco de fuerzas políticas y sociales que dependen de la estructura económica. Planeación del Desarrollo Económico Municipal. El Sistema Nacional de Planeación Democrática, SNPD, cuyo carácter normativo y de orientación apoya la institucionalización de dicho sistema, la acción pública e impulsa la participación de los sectores sociales en el proceso del desarrollo nacional en cada uno de los ámbitos de gobierno. Se resalta el papel que la planeación regional, estatal y municipal desempeña dentro del sistema nacional, con el propósito de que se puedan conocer las bases conceptuales y las particularidades que enmarcan a los sistemas locales de planeación. Definición. El Sistema Nacional de Planeación Democrática constituye el conjunto articulado de relaciones funcionales, que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de diversos grupos sociales y con las autoridades de las entidades federativas, a fin de efectuar acciones de común acuerdo. Etapas de procesos de planeación. Dentro del sistema tiene lugar el programa de planeación a través del cual se distingue una serie de actividades específicas agrupadas en las 4 etapas que se indican. Formulación. Es el conjunto de actividades que se desarrollan para la elaboración del Plan Nacional y los programas de mediano plazo. Instrumentación. Se refiere al conjunto de actividades encaminadas a traducir los lineamientos y estrategias del plan y programas de mediano plazo a objetivos y metas de corto plazo. 130. Estas dos últimas se orientan hacia los sectores social y privado. Control. En el Sistema Nacional de Planeación Democrática, se define como el conjunto de actividades encaminadas a vigilar que la ejecución de acciones corresponda a la normatividad que las rige y a lo establecido en el plan y los programas. Dentro del sistema de planeación existen 2 tipos de control. El control normativo y administrativo. El control económico y social. La evaluación. Es el conjunto de actividades que permiten valorar cualitativa y cuantitativamente los resultados del plan y los programas en un lapso determinado, así como el funcionamiento del propio sistema. La evaluación es un instrumento útil para identificar y sistematizar los elementos que ayuden a introducir los ajustes necesarios a las estrategias y líneas de acción que sustentan al Plan Nacional de Desarrollo y a los programas que lo desagregan por temas estratégicos. Estructura institucional. La estructura institucional del sistema se integra por las dependencias y entidades de la administración pública, por los organismos de coordinación entre la federación y estados y municipios, y por las representaciones de los grupos sociales que participan en las actividades de planeación. Fundamento. La estructura del SNPD tiene su fundamento jurídico en la Ley de Planeación y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se precisan las áreas de responsabilidad y de coordinación de las dependencias y entidades para llevar a efecto la Planeación Nacional del Desarrollo. Infraestructura de apoyo. Para apoyar las actividades que se efectúan durante el proceso de planeación, resulta indispensable disponer de una infraestructura de servicios que sirva para
precisar el proceso de planeación, y mejorar la calidad de los planes y programas generados en el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Instrumentos del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Para su funcionamiento, el Sistema Nacional de Planeación Democrática cuenta con diversos instrumentos que analizamos en cada una de las etapas del proceso, son jerarquizados y ordenados temporal y espacialmente, de acuerdo con la función que desempeña en cada una de dichas etapas, y también con la relación que hay en tales instrumentos. Los instrumentos del Sistema Nacional permiten atender las prioridades de la planeación nacional como resultado de la participación de los grupos sociales y de las entidades federativas, clasificados de la siguiente manera: instrumentos normativos de mediano plazo. Dentro de estos instrumentos, se tiene al Plan Nacional de Desarrollo como instrumento orientador de todos los demás, y su función consiste en definir la estrategia general y las principales políticas del desarrollo nacional. Instrumentos operativos de corto plazo. Estos instrumentos agrupan diversos documentos que desglosan las metas y objetivos del Plan Nacional y de los programas de mediano plazo, que fundamentan la asignación de recursos. Instrumentos de control. Permiten efectuar el seguimiento de la ejecución del Plan Nacional y de sus programas estratégicos, a través de evaluaciones parciales, con el propósito de aportar elementos de juicio sobre las acciones ejecutadas, que permitan efectuar las medidas de corrección pertinentes en caso de que se presenten desviaciones respecto a lo planeado. Instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación permiten valorar los resultados de la planeación en un lapso determinado. Planeación estatal y municipal en el Sistema Nacional. De acuerdo con los principios que rigen la planeación nacional, el Sistema Nacional se coordina con las entidades federativas con el propósito de hacer compatibles las actividades de planeación que efectúa cada ámbito de gobierno, así como para definir mecanismos institucionales operativos a través de los cuales se realizará dicha coordinación. En este sentido, el gobierno federal, en un marco de absoluto respeto a su autonomía y características propias, propuso a las entidades la organización de sistemas estatales de planeación democrática. Los propósitos de ellos son: articula sus políticas de desarrollo con las prioridades y objetivos nacionales. Influir progresivamente sobre la definición de los criterios con que se asigna el gasto federal en el territorio nacional. En general, vincularse con el Sistema Nacional de Planeación Democrática para tal efecto. Los programas regionales, entendidos como el espacio donde convergen los objetivos y las prioridades del desarrollo de los dos ámbitos de gobierno. El Convenio Único de Desarrollo, como el instrumento jurídico administrativo, programático y financiero a través del cual los ejecutivos federal y estatal establecen compromisos que integran diversas acciones de competencia concurrente y de interés común para el cumplimiento de las políticas de desarrollo regionales y estatales. Dentro del SNPD se concibe a un municipio como una comunidad organizada y activamente participativa, con capacidad política, jurídica y administrativa, que se apoya en la planeación democrática para fortalecerse como la instancia de gobierno más cercana a la comunidad, pues en E1 se registran las demandas básicas de la población y la participación social tiene amplias posibilidades de desarrollo. Por ello, dentro del Esquema Nacional de Planeación, se está integrando progresivamente los municipios a la planeación estatal, a través de una serie de actividades que aseguren la posibilidad de que la población exprese demandas, fije prioridades y plantee soluciones a sus problemas, las que habrán de ser consideradas en la definición de políticas y acciones en el ámbito estatal. Dentro del programa de planeación, se otorga particular importancia a la incorporación del municipio en las decisiones sobre la realización de obras federales y estatales con su territorio. Se incluyen también las demandas específicas que plantean los municipios en los procesos de programación anual de las otras instancias de gobierno. Participación social vinculada a los tres órdenes de gobierno. Los principios políticos que sirviera de sustento a las actividades de la planeación que se realiza en el país, enmarcan también la participación social en esas actividades, con el mecanismo a través del cual los diferentes sectores sociales de la nación convienen objetivos, tareas o actividades comunes, así como su cumplimiento permanente. Para hacer realidad este proceso, la Federación asesora y apoya a los gobiernos estatales, y estos a los municipios, tanto para definir la legislación necesaria como para llevarla a la práctica.
Aspectos básicos de la planeación regional y estatal. La planeación regional se refiere a actividades de planeación cuyo impacto repercute en dos o más entidades federativas. Estas acciones están coordinadas por el gobierno federal, con la participación activa de los gobiernos de los estados y los grupos sociales interesados. Por su parte, la planeación estatal atiende la problemática específica de cada estado y es también apoyada por la administración pública federal, pero su responsabilidad definitiva queda en manos de los gobiernos estatales respectivos. El instrumento que se ha establecido para promover el desarrollo regional y estatal es el Convenio Único de Desarrollo, a través del cual da la coordinación de los tres órdenes de gobierno. El CUD, como se establece genéticamente, se ha convertido en el principal instrumento de la política de desarrollo regional del gobierno federal, a través del cual se han implantado en los estados mecanismos de participación social en el proceso integral de planeación. Planeación regional. Su objetivo es atender los aspectos del desarrollo de la región, o bien procurar el crecimiento de algunas ramas o sectores económicos. Planeación estatal. Para lograr la congruencia entre la planeación nacional y la planeación estatal, es necesario que los sistemas estatales de planeación tengan una estructura institucional y administrativa similar, para que su funcionamiento se articule con los del sistema nacional. La planeación estatal, como actividad permanente y organizada, se concretiza en el CEOL, a través del cual se desarrolla un proceso de planeación que consta, al igual que el esquema nacional, de las fases de formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los. El sistema estatal se organiza mediante una estructura orgánico-institucional integrada por las dependencias y organismos de la administración pública estatal, los ayuntamientos, los representantes de los sectores social y privado y las dependencias federales que actúan en el Estado. Cuenta además con una infraestructura de apoyo, difusión, información, capacitación, investigación y proyectos de inversión. El COPLADE es un cuerpo colegiado que se integra con la suma de las dependencias federales, estatales y municipales que actúan en el Estado, de acuerdo con los criterios asentados en su propio reglamento. Etapas de la planeación estatal. Las etapas para la operación del sistema se traducen como el método de trabajo destinado a la organización para el desarrollo. Formulación. Para llevar a cabo esta primera etapa del proceso de planeación se requiere de información estadística, geográfica, y de necesidades de la comunidad, que sustentan la toma de decisiones y la formación de planes, programas y proyectos de desarrollo. Instrumentación. Es en esta donde se vincula la planeación con el proceso de programación, presupuestación y esta, a su vez, con la puesta en marcha de los proyectos. Evaluación y control. Está constituida por un conjunto de tareas de seguimiento y análisis, cuyo objetivo es detectar y corregir desviaciones e insuficiencias. Es el examen periódico de los resultados de la aplicación de los programas. Su conducción estaría a cargo del órgano estatal de control correspondiente. La evaluación sirve para ratificar o rectificar los programas autorizados en el transcurso de su ejercicio. El control consiste en la toma de decisiones técnicas, presupuestales o estratégicas que, en forma posterior, gradúan el avance de los programas sobre la base de los resultados que arroje la evaluación. Planeación y fortalecimiento municipal. En síntesis, la reforma al artículo 115, por el culote la INCO constitucional, es parte esencial de la política del fortalecimiento del federalismo, del arraigamiento del proceso democrático y del mejoramiento de las capacidades administrativas, ejecutivas y fiscales, así como del fortalecimiento del poder político. Por otra parte, hay que insistir en que el federalismo exige distribución de facultades administrativas, ejecutivas y fiscales y no simplemente traslado de recursos económicos, y que a su vez se debe exigir que esas facultades sean formales, reales, con poder político suficiente en cada ámbito, federación, estados y municipios, a fin de mantener nuestra autonomía e identidad nacional. Consulta popular. Al entrar en vigor la ley de planeación, se inició la instrumentación de la participación social, para lo cual se instalaron los foros de consulta popular para la planeación democrática, los cuales se integraron por comisiones en las que participó ampliamente para demandar, analizar y proponer soluciones a los principales problemas que enfrenta el país. G. Bases jurídicas para la planeación.
Los aspectos más relevantes del Sistema Nacional de Planeación Democrática, las bases y elementos en que se sustenta la planeación regional y estatal, la importancia de la planeación para lograr el fortalecimiento municipal, así como el papel que juega la consulta popular como mecanismo político para incorporar a la participación ciudadana en el proceso de desarrollo nacional, es conveniente establecer cuáles son las bases jurídicas en que se apoya la planeación en cada uno de los ámbitos de gobierno del país. Ámbito federal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ámbito estatal. Las acciones de planeación se sustentan básicamente en la Constitución Política del Estado. La Ley Estatal de Planeación. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. La Ley Orgánica Municipal, derivado de las reformas al artículo 115, por el culote de la INCO constitucional, y con la implantación del Sistema Nacional de Planeación como instrumento orientador de las acciones de gobierno, se establecen las bases para revertir este proceso, devolviéndole al municipio su capacidad de decisión y participación dentro del proceso del desarrollo nacional. Por lo tanto, el proceso de planeación municipal se inserta dentro de la vertiente de coordinación del Sistema Nacional de Planeación, en el que se encuentra un reducto por medio del cual la instancia municipal se puede situar como auténtico gobierno local para promover el desarrollo socioeconómico de su comunidad y participar en la estrategia global marcada por el Plan Nacional de Desarrollo. 1J6. Vicente Anaya Cadena. El Sistema de Planeación el 18-34 Municipal. Planear es una función que comparten las autoridades municipales, estatales y federales para dirigir el desarrollo económico y lograr un mejor aprovechamiento de sus recursos. Algunos lineamientos que orientan tanto a los estados como a los municipios en materia de planeación son los siguientes. Político. El aspecto político es el elemento fundamental que determina y condiciona el avance y ritmo del sistema de planeación en sus aspectos jurídicos y administrativos. Económicos. La realidad económica posibilita la ejecución del plan y los programas que de éste se deriven. Jurídicos. En términos jurídicos, se han efectuado una serie de reformas y adiciones a los principales instrumentos jurídicos de los estados, a fin de adecuarlos a las nuevas disposiciones que en materia de planeación se han establecido. Administrativos. La institucionalización de la planeación municipal implica no solo reformar y adecuar las principales disposiciones jurídicas que rigen la vida y el desarrollo de los estados y municipios, sino además, contar con la infraestructura técnico-administrativa que les permite ejercer las actividades de planeación sociales. El sistema de planeación municipal debe concebir el desarrollo de la comunidad de una manera integral y reconocer la necesidad de la participación social en el señalamiento de las prioridades municipales y en la ejecución de las acciones. Elementos del sistema de planeación municipal. Los elementos que constituyen el sistema municipal de planeación son principalmente el ayuntamiento, la estructura administrativa, el sistema de información y los sectores sociales. El ayuntamiento, órgano máximo del gobierno del municipio que es sujeto de facultades, derechos y obligaciones, y que posee personalidad jurídica y patrimonio propio. Está caracterizado por ser un cuerpo colegiado y deliberante, de elección popular, encargado de la administración del municipio, integrado por un presidente municipal, uno o más síndicos, pública estatal y municipal, procuradores y el número de regidores que indique la ley orgánica municipal de cada entidad federativa. En cuanto a la planeación del desarrollo municipal, los ayuntamientos podrán realizar esta función de acuerdo con lo que se establezca al respecto en la Constitución Política del Estado, la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal y el Convenio de Desarrollo Social. La estructura administrativa. El ayuntamiento es responsabilidad del presidente municipal, quien para cumplir tal un propósito, se auxilia de un aparato administrativo formado por unidades encargadas de entender los diferentes aspectos administrativos del municipio, así como de satisfacer las necesidades que demandan los habitantes de la comunidad. La estructura administrativa municipal puede ser tan amplia como lo demanda o requiera la atención de las diferentes necesidades y demandas de carácter económico, político, social y cultural que presente la comunidad de la localidad, según su complejidad.
Cada municipio puede contar con las unidades administrativas necesarias para responder a las obligaciones y tareas cotidianas del quehacer municipal. Con base en las nuevas atribuciones que tienen los ayuntamientos en materia de planeación, se hace necesario que dentro de su estructura administrativa se cuente con un órgano o unidad específica que se encargue de desarrollar las funciones que le permitan cumplir con esta nueva responsabilidad. Esta área puede denominarse Dirección, Departamento u Oficina de Planeación del Desarrollo. Por otra parte, el ayuntamiento podrá auxiliarse del Comité de Planeación Municipal, COPLADEM, que tiene características y funciones afines y congruentes con las del Comité de Planeación Estatal, COPLADE, vinculándose de esta manera con el Sistema Estatal de Planeación. El Sistema de Información. La información municipal presenta dos características básicas que son: como medio de comunicación del ayuntamiento hacia su propia administración y hacia la comunidad en general, así como el Estado y la Federación, y 1.8. Vicente Anaya Cadena. Como base de una gestión administrativa moderna y racional, que dé mayor atención a las demandas de la población. Características. El sistema de información representa la unidad de elementos y procedimientos que actúan juntamente con el propósito de manejar datos y elaborar informes que apoyen las decisiones tomadas para alcanzar los diferentes objetivos del desarrollo municipal. Funciones. El sistema de información permite la coordinación de todas las comunidades integrantes del ayuntamiento, y sus funciones se orientan esencialmente a captar, identificar, seleccionar, clasificar, almacenar, procesar y proporcionar información en respuesta a las necesidades internas, las del municipio con otros municipios, con el Estado, con la Federación y con la comunidad. Organización. Una vez que el ayuntamiento tenga claramente identificados los volúmenes y requerimientos de información, estará en posibilidad de analizar y definir el tipo de sistema que más se adecue a sus necesidades y recursos. Usos. El uso de la información puede ser interno o externo. Es interno cuando los usuarios directos son los servidores públicos, autoridades, funcionarios y empleados de las diferentes unidades administrativas del ayuntamiento. Sectores sociales. Sector es un concepto que describe un campo específico de la actividad social, en la cual debe ejercerse la autoridad del gobierno para condicionar los fines últimos de la sociedad, la acción de las personas naturales o jurídicas que la integran. Mecanismo del sistema de planeación municipal. Dentro de los mecanismos que puede utilizar el municipio para la planeación de su desarrollo están el Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal y el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal, COPLADE. Organismo descentralizado del gobierno federal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es promover y coadyuvar en la formulación, actualización, instrumentación y evaluación de los planes estatales de desarrollo, en concordancia con los realizados por el gobierno federal. 15. Por el culote la INCO 9. Pública estatal y municipal. Las características de los comités son: cubren las etapas del proceso de planeación a nivel estatal. Son integrantes del nivel regional del Sistema Nacional de Planeación, y son el principal mecanismo de coordinación entre las instancias de gobierno. El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, COPLADEM. Organismo público-privado creado por decreto del Ejecutivo Estatal, por ley del Congreso local o por acuerdo de coordinación entre el gobierno del Estado y el ayuntamiento correspondiente. Propósitos. Como la instancia de la planeación municipal. Como el núcleo orgánico y funcional del Sistema Municipal de Planeación Democrática, y como parte integrante del Sistema Estatal y Nacional de Planeación. Por otra parte, los municipios también podrán integrarse al proceso de planeación estatal a través de los subcomités regionales que se establezcan en el seno de JL-COPLADE, siempre y cuando estén ubicados dentro de la subregión que opere dicho. Para su funcionamiento el COPLADEM se integra por los siguientes órganos. La Asamblea Plenaria, órgano de decisión y autoridad. El Consejo Permanente, que funge como el órgano de coordinación. Los órganos de ejecución. Grupos de trabajo y o subcomités regionales, especiales y sectoriales, y los órganos auxiliares. La unidad de control y evaluación, y la unidad de información y estadística. Instrumentos del sistema de planeación municipal. Dentro de estas formas de coordinación y colaboración administrativa, están los siguientes propósitos.
Convenio de Desarrollo Social. En el marco del Sistema Nacional de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo establece que la vertiente de coordinación entre la Federación y los estados se llevará a cabo a través del Convenio de Desarrollo Social. Es el principal instrumento jurídico, administrativo, programático y financiero de la coordinación intergubernamental. Su propósito fundamental es fortalecer a las entidades federativas y a los municipios a través de una 15, por el culo de la INCO 0, Vicente Anaya Cadena. Mayor asignación de recursos regionalmente, así como la armonización de las necesidades locales con la programación sectorial del gobierno federal. El proceso de planeación municipal. Formulación. Dentro del proceso de planeación municipal, la etapa inicial es la formulación en la cual se elaboran los documentos que diseñan el modelo de desarrollo a seguir en un lapso de tiempo determinado. Diagnóstico municipal. Básicamente conocer la situación actual del municipio. Es el recuento de los recursos y problemas, de las carencias, reservas y posibilidades de desarrollo. Temporalidad y alcance. El ayuntamiento, de acuerdo con las características especiales que señale la ley de planeación de cada estado, elaborará planes de desarrollo que tendrán un horizonte en el mediano plazo, es decir, con una temporalidad de 3 años, lapso de la gestión administrativa, constitucional municipal, y estrategias. Para el desarrollo integral del municipio, dentro de los términos regionales y sectoriales, habrán de ser congruentes y complementarios con los lineamientos marcados por el Plan Estatal y enmarcados por el Plan Nacional de Desarrollo. Estrategia operativa del plan. Los mecanismos y estructuras que se pretendan utilizar estarán dados con base en las políticas o líneas de acción que servirán como guía dentro del proceso de desarrollo municipal. Política de financiamiento o de ingreso. Esta política es un elemento fundamental en la estructuración del plan y posteriormente de los programas municipales. Política de gasto público. Como resultado tanto del centralismo como la de la dependencia económica de los municipios con respecto a las participaciones federales y estatales, en la definición de los techos financieros o límites del ingreso del municipio, se originan diversos efectos que limitan la instrumentación democrática del plan o programa municipal. Política regional. Los municipios deben manejar y establecer una política regional expresada en el aspecto macrorregional y en el microrregional. 161. Pública estatal y municipal. Política territorial y administrativa. Es la piedra angular para la definición del desarrollo urbano y rural del municipio, buscando una adecuada relación campo-ciudad. Con ella se pretende dejar establecido que el municipio está conformado por diversas partes territoriales. Vertientes. El plan y los programas municipales también deben presentar 4 vertientes establecidas en el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Estas son: obligatoria, de coordinación, de inducción, de concertación, la planificación democrática. La planificación democrática coexiste con el sistema de mercado, pero como correctivo o antídoto de dicho sistema. El orden espontáneo del mercado, o autoordenación, va en contra de la marea del proyecto igualitario y concretamente contra la marea del proyecto redistributivo. Es en este campo donde el mercado encuentra a sus enemigos implacables. Se trata de una postura ética y no política. Aún así, el proyecto redistributivo depende totalmente de medios políticos. Está confiado a manos públicas y, si fuese preciso, a unas manos fuertemente coercitivas. La planificación para el desarrollo. El desarrollo integral de los países es una de las principales prioridades de todos los gobiernos. Resulta una ardua tarea el alcanzarlo debido a los problemas económicos, políticos y sociales que enfrenta cada país en particular. La planificación es una herramienta que puede resultar muy útil en el proceso de definición del desarrollo del país, ya que permite establecer las acciones a seguir, contemplando las capacidades de desarrollo del país, recursos económicos, humanos, etc. Planificación del desarrollo. Planificar. Acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en unas acciones y actividades previstas de antemano con las que se pretende alcanzar determinados objetivos. 1 o 2. Vicente Anaya Cadena.
Desde un punto de vista técnico, la planificación es el arte que establece procedimientos para la optimización de las relaciones entre medios y objetivos y proporciona normas y pautas para la toma de decisiones coherentes, compatibles e integradas, que conduce a una acción sistemáticamente organizada y coordinadamente ejecutada. Requisitos técnicos para una planificación eficaz. A. Que instrumentalice e implemente adecuadamente los fines últimos de la política general. B. Que los objetivos sean alcanzables, teniendo en cuenta no solo los recursos y medios disponibles, sino también los condicionamientos políticos, económicos, sociales y culturales que constituyen el marco o contexto en donde se elabora y ejecuta el plan. Se trata del realismo que debe tener toda programación. C. Que la elección de los medios asegure el logro de objetivos con la mayor eficacia y ritmo posibles y con el menos costo financiero, humano y social. D. Que establezca un curso de acción escalonado y continuo en el cual se indiquen las diferentes etapas y modalidades del proceso, de conformidad a una estrategia y a un estilo de desarrollo. E. Que oriente la toma de decisiones y establezca las diferentes etapas, de modo que haya entre ellas coherencia, compatibilidad, consistencia, operatividad e integralidad. F. Que el plan implique un cambio efectivo y positivo respecto de la situación anterior, medido en los términos del código de valores del proyecto político que lo sustenta. G. Que el pueblo pueda expresarse y hacer valer de algún modo sus opiniones y propuestas respecto del plan. Una vez elaborado, debe haber un procedimiento que permita aceptar, rechazar o reelaborar. Todo lo anterior debe verificarse en su confrontación con la realidad. El principal criterio de validez y eficacia para medir la capacidad e idoneidad de los instrumentos de planificación, viene dado precisamente por su capacidad de ser medio de transformación de la realidad y no por su formulación más o menos sofisticada. Pública, estatal y municipal. Elementos y componentes de la planificación. 1. Sujeto planificador. 2. Objeto de la planificación. 3. Campo o amplitud de planificación. 4. Determinación de la política general y de las finalidades últimas. El proceso de la planificación, sus fases y etapas. El proceso requerido para la elaboración de un plan, programa o proyecto comprende una serie de fases o etapas, que en términos generales, puede resumirse en lo siguiente: estudio, investigación, diagnóstico, programación, ejecución y evaluación. Estudio e investigación. La organización del trabajo de investigación consiste en disponer de todas las operaciones necesarias para su realización. Etapas generales del proceso de investigación. 1. Formulación del problema. 2. Diseño de la investigación. 3. Constitución del equipo de investigación. 4. Elección de los instrumentos metodológicos. 5. Por el culo te la hinco, organización del material de consulta e investigación. 6. Elección del tipo de muestra y de la unidad de muestreo, cuando la índole del trabajo así lo exija. 7. Prueba previa de instrumentos y de procedimientos. 8. Preparación de la comunidad, de la organización o grupo en el que y con el cual se realizará la. 9. Obtención y recolección de datos. 10. El conocimiento proveniente de la práctica. Iniciación de tareas preliminares y de la inserción-inmersión dentro de la comunidad. 11. Clasificación, codificación y tabulación de datos. 12. Análisis, elaboración e interpretación de los datos. 13. Elaboración del informe conteniendo los resultados de la investigación y del diagnóstico. 1 o 4. Vicente Anaya Cadena. Diagnóstico. El diagnóstico se define como el procedimiento por el cual se establece la naturaleza y magnitud de las necesidades y problemas que afectan al aspecto, sector o situación de la realidad social que es motivo de estudio e investigación en vista de la programación y realización de una acción. Programación. La tarea de programación se apoya en los resultados del diagnóstico, modelo analítico, y tiene como referencia la situación definida como meta, modelo normativo. Principales criterios o pautas para la elaboración de planes y programas. Los criterios o pautas más importantes son: la objetividad y racionalidad. Definir y enunciar claramente los objetivos y las metas. Proponer objetivos y metas realistas, viables y operativas. Establecer una jerarquización de los objetivos. La compatibilidad y la complementariedad de objetivos.
Determinación de los recursos disponibles. Prever los instrumentos y los medios adecuados a los fines. Establecer el tiempo y el ritmo del programa. La flexibilidad. La estrategia para la acción. Y la coherencia. Componentes o instrumentos de la planificación. Son las herramientas con que cuenta el planificador para la elaboración de un plano de una rama. 1. Teórico-conceptuales. 2. Mecanismos político-administrativos. 3. Metodológicos o componentes lógico-formal. 4. Los instrumentos para la programación son la demografía cuantitativa, el sistema de indicadores sociales, la contabilidad económica nacional, los modelos dinámicos, las proyecciones en perspectiva, las técnicas de elaboración de proyectos, ejecución y administración de programas. La ejecución es la etapa que da culminación y sentido a todas las fases anteriores en cualquiera de las tecnologías sociales. Pública, estatal y municipal. Administración de programas. Actividad que se encarga de encaminar instrucciones para que se lleven a cabo determinadas acciones, asegurar su cumplimiento y controlar, si es necesario, introducir algunas medidas correctivas. Evaluación. La evaluación es el proceso de crítica, consistente en estimar y registrar periódicamente los resultados obtenidos o no, tomando como punto de referencia o aspectos a evaluar, los objetivos propuestos del plan o programa, los procedimientos utilizados, la oportunidad de las medidas, la estructura administrativa del organismo responsable del programa y la opinión de los beneficiarios del programa y el grado de participación y democrática de los participantes. Sistema de control de gestión aplicada a la administración pública estatal y municipal. Gobierno y gestión de la ciudad. El proyecto de una ciudad democrática, que debe convivir con situaciones de conflicto y partir de oportunidades desiguales, supone optar por un modelo de gestión que sea a la vez pluralista y solidario, capaz de respetar diferencias e igualar oportunidades entre los habitantes de la ciudad. Nuestra propuesta intenta imaginar y mostrar nuevas formas de gestión capaces de enriquecer o sustituir parcialmente a las actuales, profundizando sus valores democráticos y removiendo sus bloques e ineficiencias. Nuestro punto de partida es afirmar lo municipal como ámbito legítimo para el gobierno de la ciudad, a la vez que concebirlo como un lugar de encuentro en diversas escalas entre el Estado y la sociedad civil, permitiendo que esta última recupere o conquiste el protagonismo que le corresponde en la decisión y en la gestión cotidiana de la ciudad. El desafío no se reduce a perfeccionar la representación de los ciudadanos en los organismos de gobierno de la ciudad. Se trata, a la vez, de promover la participación ciudadana como ejercicio cotidiano de la democracia, tanto en las decisiones como en las acciones, recuperando su capacidad de proponer alternativas y objetivos para el futuro de su ciudad. Pero la participación es también un instrumento, un modelo de gestión excluyente, un poder concentrado y cerrado, estructuralmente incapaz de generar mayor calidad de vida y de igualar oportunidades más allá de sus intenciones y de sus programas. Vicente Anaya Caoefía. A nivel urbano, la alternativa necesaria y posible está en pensar una nueva relación entre el Estado y la sociedad, en la que ambos tengan esferas específicas de acción sobre la ciudad y en la que exista a la vez un campo para la acción conjunta. Igualmente, los estilos o modalidades de la acción estatal en los niveles político, administrativo, técnico y sus articulaciones, que de por sí resultan bloqueadores de una gestión genuinamente democrática de lo urbano. Entre ellos las políticas paternalistas, tecnocrática y burocrática. De este modo, al ser la política urbana real la resultante, no prevista ni coordinada, de múltiples políticas sectoriales y parciales, se vuelve socialmente aún más invisible e incontrolable de lo que ya es por las razones anteriores. Un modelo alternativo. ¿Cuáles serán los principios básicos para imaginar un modelo de gestión diferente, más genuinamente democrático y claramente orientado a valores vinculados con el pluralismo, la igualdad de oportunidades y la calidad de vida? A. La política y la gestión urbana debe ser eficaz e integrada. B. Es necesaria una genuina democratización de la gestión urbana, lo que implica tres procesos ineludibles y complementarios. Redimensionar las características del gobierno comunal. Impulsar una modalidad de planificación y decisión que incluya la participación institucionalizada de ciudadanos.
Transferir parte de la gestión urbana a las asociaciones locales, reconociendo márgenes y generando estímulos para la acción privada colectiva francamente autónoma en relación al Estado. C. La ciudad democrática se viabiliza también mediante una progresiva descentralización administrativa, técnica y política de la acción municipal. D. En la definición de las políticas y en su implementación debe reconocerse la doble dimensión de lo urbano. En estas condiciones una gestión tecnoburocrática puede ampararse tras la restauración de rasgos propios del modelo de Estado social o benefactor, en el cual la sociedad civil aparece como receptora de bienes y servicios a la vez que es negada como ámbito autónomo y como interlocutor válido para definir las políticas pública estatal y municipal. La administración democrática hacia la búsqueda de la eficacia. A lo largo de las pasadas décadas la búsqueda de la eficacia en la actividad administrativa por parte de la autoridad del gobierno de los municipios ha adoptado diversos enfoques. En este ensayo ocupamos de 4 de los principales problemas planteados al respecto. La utilización de los recursos humanos, los medios auxiliares de la gestión administrativa, el debate suscitado en torno a la reforma de dicha gestión y la preocupación por los procedimientos centralizados de gestión de las políticas de actuación. La preocupación por la reforma centralizada de gestación de políticas de actuación. En los últimos años se ha ido manifestando un interés creciente por lo que se podría denominar gestión corporativa o planificación corporativa, que corta a través las viejas divisiones entre los servicios y comités y adopta un enfoque de conjunto mediante la constitución de algún tipo de órgano directivo central, capacitado para controlar el desempeño de las tareas corrientes y de preparar planes con vistas al futuro. Por otra parte, hay que tener en cuenta que una gestación democrática de la decisión requiere que los funcionarios dispongan de verdaderas posibilidades de opción entre unas alternativas que se les han de presentar de manera inteligente e inteligible. Actualmente, los servidores públicos tropiezan con dificultades a la hora de obtener una orientación clara en ciertas cuestiones complejas y, por ello, tienden a declinar su intervención en ciertos problemas, remitiéndolos a la consideración de los funcionarios superiores o de los titulares de las dependencias del gobierno municipal. Es conveniente mencionar también la necesidad que existe de contar con un sistema de planificación general de prioridades con criterio de trabajo en equipo bajo la dirección de un jefe ejecutivo, para lo que es preciso disponer de una efectiva realimentación de información y de medios de comprobación de rendimientos. Pero cuando se aspira a una mayor integración de los servicios y al establecimiento de un control centralizado de las políticas de actuación, es preciso también saber reconocer los problemas que se plantean. Administración democrática. La acción administrativa democrática como da uno, debe establecer las prioridades políticas. La moderna actividad administrativa es compatible con los valores democráticos, pero solo si la distribución de servicios y la debida atención a las demandas justas de los ciudadanos se consideran como parte integrante de un proceso político más que en función de la posición entre administración y política de actuación. 168. Vicente Anya Cadena. En la práctica, política de acción administrativa quedan reflejadas con el entrelazamiento de elementos democráticos y administrativos. Los servicios públicos locales afectan a la vida cotidiana del común de las gentes. Por ello, la acción administrativa deberá desplegarse en un ambiente de sensibilidad política. Puesto que política, líneas, directrices de actuación y acción administrativa integran un mismo y único proceso. Las actuales estructuras de comités y unidades administrativas son adecuadamente democráticas. Las reformas en curso reflejan la necesidad de armonizar la discusión y el debate democráticos con las exigencias de la gestión administrativa, tratando de reunir a cuantos intervienen en el proceso en grupos de trabajo y equipos gestores que, desde el punto de vista orgánico, participen a través de la estructura de los comités, tanto a nivel de miembros electivos, como de funcionarios. El control de gestión pública. En virtud del proceso de descentralización y desconcentración de funciones y operaciones implantado por la autoridad municipal sobre la administración de recursos y la prestación de servicios en todas sus áreas.
así como la creación de comités y comisiones como órganos directivos y de participación para democratizar la toma de decisiones y la gestión administración pública, se vuelve necesario poner en práctica el sistema de consejo de gestión lo antes posible, ya que la naturaleza de las funciones de las distintas áreas del municipio se ven modificados al dejar de ser algunas de ellas unidades operativas y conservar solamente la función normativa y de control sobre la función original. Objetivo del control de gestión. El objetivo es obtener información suficiente que nos permita evaluar el nivel de eficacia de la toma de decisiones. Políticas de control de gestión para los comités y comisiones. Las políticas en materia de control de gestión tienen por objeto regular y controlar el cumplimiento de los acuerdos tomados en el interior de los comités y comisiones internas de administración en el marco de las disposiciones jurídicas y administrativas, que al efecto han sido dictadas por la autoridad correspondiente. Asimismo, tienen el propósito de procurar el establecimiento de los sistemas de control y seguimiento de los acuerdos de cada uno de los comités y comisiones en forma homóloga, con el fin de desarrollar un sistema eficiente de verificación de las decisiones, a través de medios computarizados que permitan detectar los rezagos en las mismas y tomar nuevas disposiciones al respecto, y evitar la inconsistencia en la administración de los recursos y sus posibles consecuencias negativas. 169. Pública estatal y municipal. Desarrollo del control de gestión. El control de gestión se basa en cierto número de técnicas centradas en la información y su tratamiento. A este respecto se puede situar en 3 niveles. 1. Sobre el contenido de la información. 2. Sobre el tratamiento de la información. 3. Los medios de control. Referente a los aspectos antes mencionados, podemos decir que los resultados de la información obtenida a través del sistema de control de gestión permite tomar decisiones correctivas rápidamente. Para esto, es preciso contar con las normas de gestión y los resultados que se espera alcanzar, así como disponer de los medios administrativos computarizados. El costo de gestión implica 6 etapas distintas. 1. El análisis. 2. El diagnóstico. 3. El asesoramiento. 4. La acción correctiva. 5. El orden. 6. La actualización de la norma. Indicadores de evaluación para el establecimiento de un sistema de información para el control de gestión. Todos los responsables de gestión administrativa deberán definir sus indicadores de evaluación, que serán los relativos al tipo de asunto o solicitud que se ve sometido a autorización por parte de los miembros de un comité, o bien, la correspondiente a un tipo de decisión tomada por una autoridad administrativa responsable de gestión al interior de su unidad. Ejemplo: solicitud de autorización de una adquisición, programa, gasto, presupuesto, informe, altas, bajas, ventas, intercambios, donaciones, enajenaciones, etc. Diseño de los procedimientos de control y seguimiento de acuerdos. Todos los comités y unidades administrativas del gobierno de que se trate deberán diseñar su procedimiento administrativo referidos a un control y seguimiento de acuerdos adicional a los procedimientos administrativos correspondientes a la gestión propiamente dicha. Estos 70. Vicente Anaya Cadena. Procedimientos deberán ser sometidos para su dictamen a la Unidad Técnica de Desarrollo Organizacional. Sistema de control y seguimiento de acuerdos. Todas las secretarías técnicas de comités y comisiones internas de administración, así como las unidades administrativas responsables de gestión, deberán contar con un sistema de control y seguimiento de acuerdos que les permita conocer con oportunidad el grado de cumplimiento de los asuntos bajo su responsabilidad, e informar del cumplimiento con la periodicidad que se determine por parte de la autoridad competente, o bien, por el órgano colegiado del comité o comisión que le corresponda. Todas las secretarías técnicas de comités y comisiones, así como las unidades administrativas, deberán contar con la bitácora de actas de sesión o minutas de acuerdos correspondientes, con el propósito de crear una memoria histórica que permita validar las decisiones colegiadas y dar continuidad a las tareas de la administración pública del gobierno de la ciudad o municipio de que se trate. Las políticas de actuación. La gestión de políticas de actuación en el seno de los comités de la administración pública, concretamente, en el ámbito municipal, adquiere particular relevancia por 2 razones fundamentales. Primeramente, por su especialización sobre los asuntos que son objeto del mismo, como por ejemplo,
Análisis de procedimientos administrativos. Revisión y análisis de los procedimientos administrativos que sustentan la desconcentración de funciones, así como de los procedimientos control y seguimiento de las resoluciones tomadas en comité. Esta es una tarea a la que habrá de abocarse conjuntamente. Proyecto de establecimiento del sistema informático. Proyecto de establecimiento del sistema informático de control de gestión que incorpora a las diversas unidades administrativas y dependencias involucradas. Esta tarea se podrá iniciar a partir de contar con el diseño de los procedimientos administrativos solicitados en el punto anterior. Cabe señalar que con respecto a los requerimientos de información a las áreas responsables de la gestión, es conveniente revisar cuidadosamente las cédulas regulares con que 171. Pública Estatal y MUNICPAT. Normalmente se viene operando, con el objeto de no originar nuevos formatos de información que abruman a las áreas responsables de gestión y provocar el rechazo anticipado a cualquier intento de obtener información adicional. Por tal motivo, es conveniente aprovechar los documentos fuente que originan la información inicial, para apoyar sobre el sistema de control de gestión. El análisis de políticas y la política. En el juego de la política pública, hay dos jugadores principales, los analistas de políticas y los políticos. A los analistas de políticas les interesa la eficiencia económica y cómo las políticas públicas pueden afectar a la sociedad en su conjunto. Recalcar la importancia de que los objetivos políticos sean definidos explícitamente y de que se proceda con especial atención al jerarquizar los diversos objetivos en competencia. Los analistas quieren medir con claridad los resultados de la política y el grado en que se realizan los objetivos. Con fe en sus técnicas, los analistas derivan sus conclusiones de modelos matemáticos abstractos. En contraste, a los políticos interesa la distribución de los productos, y cómo las políticas públicas afectan a ciertos individuos y grupos. Ponen el acento en la negociación, en la transacción y el compromiso, tratan de cancelar los objetivos que impiden llegar a un consenso y buscan resolver el conflicto entre intereses rivales, distribuyendo recursos limitados. Con fe en el proceso político, los políticos basan sus recomendaciones en la fuerza de las posiciones de sus electores. Las ideologías analíticas y políticas. El criterio del analista para la selección de políticas es la eficiencia económica agregada. La mejor política es la que arroja mayores beneficios netos. El criterio de eficiencia ofrece la mejor oportunidad para redistribuir el ingreso hacia aquellos grupos que la sociedad considere más necesitados o con mayor mérito. Según la ideología analítica, una meta de la equidad social se puede alcanzar mejor, sin tener que estar ajustado cada uno de los programas y políticas particular, con un programa completamente independiente de redistribución que introduzca preferentemente alguna forma de impunto negativo. Como la eficiencia es un criterio simple, único, específico y medible, es más adaptable que la equidad para el trabajo analítico. En contraste, el político se interesa más en la distribución. Al político le interesa profundamente saber cuánto se beneficiarán sus electores y cuánto han de pagar. 179. Vicente Anaya Cadena. En tanto que el análisis de política se centra en los costos y beneficios que las medidas políticas conllevan para la sociedad como un todo, son pocos los decisores políticos individuales que encuentran significativo el criterio de beneficio social para sus objetivos más limitados. Insumos, resultados y beneficios. Con la eficiencia como criterio decisivo y los resultados como medida de beneficio, un analista de políticas a menudo concluye que es mejor concentrar los recursos. En efecto, se maximizan los resultados-beneficios totales al concentrar los insumos donde las ganancias marginales sean mayores. En contraste, con un interés en la distribución y el insumo como medida de los beneficios, el político prefiere dispersar los recursos ampliamente. La distribución de los insumos-beneficios puede ser maximizada al asignarlos donde no hay ninguno. El imperativo electorado. Las diferencias entre el analista y el político pueden originarse en la indiferencia del analista a las comunidades electorales organizadas y a la devoción del político hacia ellas. El político busca satisfacer los deseos explícitamente expresados en la gente. El analista se ocupa de lo que la gente necesita. El analista no cree que sea necesario que los individuos se organicen para mostrar que una política es deseable.
El político cree que eso basta. El analista puede empezar por evaluar la factibilidad política de cada alternativa. La factibilidad política de una alternativa no es una característica inherente, fija, como si fuera uno de los muchos genes de la decisión política que solo está esperando ser localizado, descifrado y reportado. La factibilidad política de una alternativa depende claramente de la inteligencia con que se diseñó la estrategia política para obtener su adopción, así como de la dedicación y habilidad de los encargados de poner en práctica la estrategia.